¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en InfoCadem Online y en esta ocasión vamos a tener con ustedes un tema muy interesante, las revisiones electrónicas. Tenemos un experto en el tema, esperamos que sea de su interés. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos con nosotros, como siempre, en nuestro panel al maestro Felipe Dionisio y como invitado al maestro Miguel Llorente Arriaga, quien es contador público, es expositor en diversos foros respecto de temas fiscales financieros, un experto en la materia. Y hoy vamos a platicar de revisiones electrónicas, de esta modificación y posibilidad que se le da en ejercicio de facultades de comprobación a la autoridad fiscal a partir de 2014, en donde se hace una adición, básicamente una fracción novena al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y se agrega un artículo 53D, en donde se establecen prácticamente cuáles son las atribuciones que tiene el SAT para llevar a cabo estas revisiones electrónicas. Esta nueva modalidad, que además a mí me parece que va a ser el futuro de la fiscalización en el país, y que además hoy podría darse como consecuencia de este resguardo domiciliario que estamos viviendo. Y para explicarnos del tema está con nosotros, decía el maestro Llorente, a quien le pediría primero agradecerle que esté con nosotros, y después le pediría que nos explique en qué consiste este concepto, esta modalidad de revisiones electrónicas, que además no diríamos es nuevo, ¿no? Ya tiene sus años, pero no se ha utilizado en pleno por parte de las autoridades fiscales. A partir de 2014 fue introducido al Código Fiscal de la Federación la situación de las revisiones electrónicas, sobre todo con la situación de los CFDIs, comprobantes fiscales digitales por Internet, y todo lo que se incorporó al portal o a la página del SAT referente a lo electrónico. Las declaraciones hoy en día se mandan vía electrónica o se mandan a través de la página del SAT, así como se emiten las facturas en forma electrónica, también se reciben en forma electrónica, y a partir de ahí es donde inicia esta situación de las revisiones electrónicas, y el fisco aprovecha esta situación para hacer sus revisiones ya no a través de visitas domiciliarias, ni tampoco en sus oficinas, sino a través del buzón tributario. Existen las tres alternativas. Ok, entonces, en términos del artículo 42, que es lo que comentaba, se agrega una fracción novena de la posibilidad de que el ejercicio de facultades de comprobación se dé vía las revisiones electrónicas. Y también hay cambios que se dan en 2014, como la incorporación del buzón tributario, el total cierre como posibilidad de comprobación fiscal nada más a los comprobantes fiscales. Y entonces parece que la autoridad fiscal va preparando el terreno para esta nueva modalidad, en donde ya las revisiones ahora serán bajo este esquema, ¿no? ¿Cómo opera una revisión electrónica? ¿Cómo podría yo esperar que la autoridad me practique una revisión electrónica? Mencionaba usted que quedaron atrás o van a quedar atrás porque se siguen practicando las famosas visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, las revisiones de comprobantes fiscales. Son cosas del pasado porque implicaba la personalización o la aparición del personal del SAT dentro de las instalaciones o un esquema de actuación personal con el contribuyente. Pero en la revisión electrónica no. ¿Cómo opera la revisión electrónica? ¿Qué esperamos cuando somos objeto de una revisión electrónica? Sí. La fracción novena del artículo 42 del Código establece que las autoridades, dentro de sus facultades de revisión, podrán hacer revisiones electrónicas al contribuyente o a sus representantes, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad. Entonces, esto es importante. No establece información, bueno, establece información de terceros, pero ¿qué información obra en poder de la autoridad que también podría yo tener o debería yo tener? ¿Sí? Esto es importante. ¿Qué actualmente, qué tiene las autoridades de nosotros en cuanto a información electrónica? ¿Sí? Las declaraciones mensuales, las declaraciones anuales, la declaración informativa de operaciones con proveedores denominada DIOT, la contabilidad electrónica, los FDIs de ingresos, egresos, nóminas,
constancias de retenciones, información de otras autoridades, desde luego. También se puede apegar a la información que tiene INEGI, la información de los notarios, etcétera. Con esta información, la autoridad va a requerirnos si hay discrepancias o hay errores en la presentación de nuestras declaraciones. Entonces, la autoridad detecta que hay una diferencia, por ejemplo, en pagos provisionales, porque los ingresos nominales manifestados fueron diferentes a los conceptos que expedimos como CFDI de ingresos en un periodo. ¿Y qué haría la autoridad en estos casos? ¿Cómo se inicia, cómo se genera una revisión electrónica, a la cual se le ha llamado también revisiones silenciosas, ¿no? Porque a diferencia de una visita domiciliaria, cuando nos damos cuenta, pues ya nos revisaron, ya nos determinaron incluso, y a mí me parece que tenemos un riesgo mucho mayor que el que ordinariamente teníamos en una revisión ordinaria, ¿no? Una revisión de las cotidianas que ya conocemos, ¿no? Sí. Esta revisión inicia con el buzón tributario a través de dos tipos de invitaciones. Una invitación muy general, mencionando que existen diferencias entre los impuestos pagados en un periodo de tiempo y que invita a regularizarse y a revisar su situación fiscal. Y ahí termina esa invitación. Puede uno responder o no responder porque no pasa a ninguna otra instancia. Sí, que incluso esta situación no caería ni siquiera en los supuestos de la revisión electrónica, ¿no? Queda al nivel de una invitación, al nivel de un exhorto que se hace al contribuyente para que aclare una situación anormal o que carece de ciertos elementos, pero me parece no es la revisión electrónica en sí, ¿no? Sí, vamos a decir que es el antecedente donde están invitando al contribuyente a regularizar su situación si este fuera el caso, y si el contribuyente tuviera discrepancias o diferencias, pues las presenta y todo se olvida, no pasa ahí. Maestro, perdón, una pregunta. Entonces, ¿podríamos hablar de que este es como tal el antecedente de todas las revisiones electrónicas? O más bien, ante una invitación a regular en este caso la situación fiscal, puede ser también que no se llegue a dar una revisión electrónica. Sí, así es. Es simplemente una invitación muy general para ver la situación de los contribuyentes y pudieran continuar o no continuar. Conteste o no conteste yo la invitación, ahí quedaría. Vamos a decir que es como una advertencia. Hay un antecedente, hay una advertencia y entonces el contribuyente no atiende o a juicio de la autoridad no atiende en la forma en que la autoridad lo estaba esperando, o simple y sencillamente a la autoridad no le gustó algo que vio, y entonces podría ser el antecedente, pero es la única forma. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para seguir platicando particularmente del procedimiento que está contemplado en el artículo 53D y que es el que expresamente detalla cómo hacemos las revisiones electrónicas. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de este tema de las revisiones electrónicas. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de revisiones electrónicas con el maestro Miguel Llorente y él nos comentaba que estas revisiones electrónicas podrían tener origen en situaciones atípicas o fuera de lo normal de los contribuyentes, porque en uso de diversas fuentes de información que tienen las autoridades fiscales, podrían detectar que los contribuyentes están actuando de forma indebida,
están declarando fuera de lo que tendrían que hacerlo, y entonces empiezan a emitir actos de invitación, y esto puede ser un antecedente para una revisión electrónica. Pero en sí el procedimiento de revisión electrónica es un concepto ya formal de ejercicio de facultades de comprobación, así está contemplado en el código. ¿Cómo se da? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los plazos, los términos para que esto ocurra? Sí, a través del buzón tributario, el siguiente paso, la autoridad manda un acto administrativo perfectamente fundado y motivado, de acuerdo al Código Fiscal, en donde requiere al contribuyente que aclare situaciones sobre errores y discrepancias en sus declaraciones referentes a las diferencias que existen con los FDIs. Ahorita yo me voy a referir únicamente a ese tipo de revisiones en donde existen esas discrepancias o esos errores y el contribuyente no tendría que tenerlos. ¿Por qué? Porque es una información que yo presento y es una información que yo debo de cuidar que coincida con mis declaraciones. Ok, entonces se detectan diferencias en comprobantes fiscales y comentábamos, una posibilidad es que mi contabilidad versus las declaraciones versus los comprobantes fiscales emitidos por los ingresos no coincidan y entonces la autoridad ejerza facultades de comprobación. Pero para llegar a esto decía, hay un requerimiento previo, ¿no? Hay un requerimiento de la autoridad vía buzón tributario. Felipe, ¿cómo se dan estos requerimientos, estas notificaciones de la autoridad? Porque, bueno, sabemos que tenemos un buzón tributario, debiéramos tener un buzón tributario. ¿Cómo se da el procedimiento de notificación, Felipe? Tú que eres experto en esta parte de las notificaciones electrónicas. ¿Cómo se da el evento? ¿Cómo me notifican? ¿Cómo me entero de que hay algún problema y que tengo que acceder al buzón tributario? Sí, doctor. Como comenta, la notificación en este caso para las facultades de comprobación en vía electrónica, primero nos dan un aviso que refiere, más bien, o que lo envían al buzón tributario. Posteriormente, si no se llega a ver este aviso, más bien tiene que abrirse dentro de los 3 días siguientes a que me llegue el aviso. Y en caso de que no se llega a abrir dentro de estos 3 días, al cuarto día se entenderá por notificado. Entonces es muy importante que se abra dentro de los 3 días y que también se cheque constantemente el buzón tributario. Nos ha llegado a tocar en muchas ocasiones que los contribuyentes pues no abren su buzón tributario, obviamente tampoco lo hacen dentro de los 3 días y pues en algunos casos ya a lo mejor ya pasaron hasta varios meses en que incluso ya tienen la preliquidación o ya la liquidación respectivamente. Entonces sí es un tema bastante importante en donde hay que constantemente monitorear el buzón tributario y a diferencia de las notificaciones personales donde van, nos buscan, a lo mejor tenemos una persona que nos avisa con un tercero o simplemente nos dejan la notificación. Aquí el tema es una constante más bien tener que revisar el buzón tributario y ver ese tipo de notificaciones, porque si no podemos tener la situación en que ya estamos en una revisión de facultades de comprobación y prácticamente pues no nos hemos dado cuenta. Ok, entonces, hay un medio de comunicación que nosotros definimos desde que tramitamos nuestro buzón tributario, que puede ser un correo electrónico, que incluso podría ser un número celular, y entonces la autoridad me manda un mensaje o me manda un correo electrónico, me dice tienes un pendiente ahí en tu buzón tributario. Entonces, de acuerdo a las características de la notificación, yo tendría 3 días para atender esta notificación, y en ella podría estar plasmado el inicio de facultades de comprobación en esta figura que se llama revisiones electrónicas, que es lo que nos comentaba el maestro Llorente. Oye, y si el contribuyente no hiciera caso en estos 3 días del aviso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el contribuyente no atiende en los 3 días esta petición de la autoridad fiscal? Se entiende respecto al aviso, se tiene por notificado como tal, ¿no? Ya entonces, entonces empieza a correr el término que le daría en este caso para comprobar en la situación respecto a la revisión o el análisis que ya como tal hicieron previamente la autoridad conforme a sus datos e información, como comentaba el maestro Llorente, que ya tienen su sistema y que básicamente ya subió gran parte o la contabilidad como tal del contribuyente. Ok, entonces, maestro, detectamos que hay una diferencia en la contabilidad versus los comprobantes fiscales, o lo detecta la autoridad, nos lo manifiesta en un ejercicio de facultades de comprobación,
en donde no solo me dice que hay diferencias o probables diferencias, sino que incluso ya me determina las diferencias. Y en ese caso hemos visto situaciones en donde el contribuyente recibe un ejercicio de facultades de comprobación vía revisión electrónica y le dicen ya debes tanto de IVA, o uno que se está dando mucho es debes retenciones de impuesto sobre la renta, porque tus comprobantes fiscales, aquellos que le entregas a tus trabajadores o a los asimilados, o incluso la que retienes a diversos profesionistas, manifiestan que hay retenciones que no me enteraste. ¿Y qué sigue en ese evento, maestro? Sí, antes que nada, vamos a hacer una pausa en esta parte porque ya nos adelantamos un poquito. Okay, Primero, vamos muy rápido entonces. sí, primero es una invitación. Es una invitación y esta invitación solo se refiere a diferencias que existen entre las declaraciones y los comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDIs, únicamente. No abarca la contabilidad, no abarca estados de cuenta, no abarca todo lo que conocemos por contabilidad, papeles de trabajo. Simplemente en tu declaración anual presentaste una cifra y los CFDIs que se emitieron, ya sea tuyos o de terceros, están mostrando otras cantidades. Vamos a tocar cuatro temas de revisión que yo ya he tenido en la experiencia y que ha solicitado la autoridad a los contribuyentes. El primero de ellos es las discrepancias que existen entre los CFDIs emitidos, o sea, de ingresos, y las declaraciones mensuales. Es curioso traer esto a colación, cómo lo hace la autoridad. La autoridad le manda al contribuyente la revisión hace su revisión y dice, oye, si tú me enteraste, si tus ingresos fueron mayores a tus FDIs, no me hace ninguna observación. Pero si tus ingresos que muestras para efectos de tus pagos provisionales son menores a los FDIs emitidos, entonces me dice que tengo una discrepancia. Les digo, es curioso porque solo es lo que es a favor del fisco y no lo que es en favor del contribuyente. Entonces puede ser que un contribuyente por diferentes situaciones, porque a lo mejor debió de acumular de acuerdo a lo cobrado, hablando de sociedades civiles y asociaciones civiles en prestación de servicios, emitió CFDIs en el mes de enero, pero como no cobró, no los acumuló, los cobra en febrero no tiene emisión de CFDIs, por lo tanto, hay un diferencial que mes con mes se compensa, pero la autoridad lo ve en forma aislada y me manda esa situación de invitación para aclarar esas discrepancias. Ok. Digo, aquí el tema es que, bueno, me parece, digo, es una percepción, porque además sí lo contempla el 42 del código, que este es un procedimiento formal, digo, más allá de la invitación, sí, el artículo 53b establece que en principio me van a determinar las diferencias las que usted menciona, pero que además incluso esta determinación de diferencias se podría acompañar de una preliquidación. En el caso de las revisiones electrónicas se otorga un plazo de 15 días para que en todo caso el contribuyente desvirtúe las diferencias determinadas por la autoridad. El alcance formal de este acto de autoridad es lo que nos ha preocupado, ¿no? Felipe, tú has atendido casos de este tipo, porque finalmente es un evento electrónico, pero también tiene vicios de forma en ocasiones y tiene vicios de fondo. ¿Qué has encontrado tú en las revisiones electrónicas que has atendido? Sí, como tal es un poco más complejo, sobre todo porque en muchas ocasiones la autoridad obviamente ya tiene gran parte de la información a través, en ese caso, que el contribuyente ya la subió a la plataforma. Muchas de las situaciones que se llegan a ver en tema de notificaciones personales, porque muchas veces no se encuentra el contribuyente o se hace una mala notificación, en las revisiones electrónicas está esta situación en la que no precisamente podemos hablar de un tema de notificación, obviamente personal. Entonces, muchas veces en las revisiones como tal, digamos, no electrónicas, se encuentran estos errores, ¿no? De una mala notificación, a lo mejor de una emisión de un acta parcial que fue fuera de tiempo, pero en el caso de revisiones electrónicas es un poco más complejo porque obviamente sí estamos todos establecidos. Los que hemos llegado a encontrar en estas situaciones
son a lo mejor cuando nos requieren información y en este caso el contribuyente la aporta, son aquellos elementos o documentos que a lo mejor la autoridad no quiere tomar en cuenta para, en este caso, desvirtuar los hechos o ya la preliquidación que ya hizo en su momento. Entonces, son algunos elementos que sí llegamos a encontrar siempre y cuando se aporten. O en su caso, también cuando la autoridad no les dé ese carácter como tal que pueden tener para el contribuyente, como en el caso tal vez hablando de una deducción. Es un poco más complejo y yo creo que sí, ninguna resolución o ningún documento de la autoridad está salvo de errores, pero yo creo que es un poco más complejo encontrarlas, aunque reitero, no es imposible que no se lleguen a encontrar. Ok, maestro Llorente iba a comentarnos algo. Maestro Llorente iba a comentarnos algo a este respecto. Es que decía Felipe, bueno, es difícil encontrar vicios de forma porque finalmente pues, es un procedimiento electrónico que tiene ciertos plazos, que tiene ciertos procedimientos y se subsana por parte de la autoridad en términos generales de manera adecuada. El tema es el fondo, el tema es cómo acreditamos o cómo desvirtuamos, por ejemplo, que si yo expedí comprobantes fiscales de salarios y estos no corresponden con los montos enterados, ¿cómo acredito que efectivamente tengo razón en ese supuesto? ¿Cómo podría ser, en su experiencia, cómo se ha desvirtuado esta situación? Sí, se ha desvirtuado de dos maneras. Una, a través del mismo buzón tributario, yo respondo a las discrepancias y diferencias y le trato de aclarar a la autoridad con mis papeles de trabajo, con lo que yo le puedo dar, que no estoy, que no estoy mal, sino simplemente a lo mejor es una corrección que se debió de haber hecho, no se hizo. Aquí se tocó un tema muy importante de los FDIs de nómina. Y como hemos visto, en los FDIs de nómina a veces son emitidos por el departamento de personal o de recursos humanos o factor humano, y resulta que emiten unos FDIs, después los cancelan, vuelven a emitir otros FDIs, los vuelven a cancelar. O no los cancelan, ¿no? De repente. Sí, o quedan a la mitad algunos, quedan mal cancelados. Entonces, es una situación que el contribuyente debería de tener revisado con mucho cuidado todo lo que ha presentado y que esto concuerde con lo que se enteró. Y precisamente ahí me gustaría tenerme porque el tiempo se nos acorta, tenemos que hacer un corte, pero hacemos el corte y regresamos para seguir platicando de esos casos específicos que en la práctica, esos tips que en la práctica nos pueden ayudar para solventar este tipo de problemas en las revisiones electrónicas. Regresamos. Bien, y continuamos, estamos platicando de revisiones electrónicas con el maestro Miguel Llorente, con el maestro Felipe Dionisio, y nos comentan cosas bien interesantes. Nos dicen, bueno, hay que subsanar, todo esto tiene que ser un procedimiento electrónico, yo aporto pruebas vía el buzón electrónico, y hablábamos de los comprobantes de nóminas. En los comprobantes de nóminas pasan muchas cosas, porque finalmente los emite un área de recursos humanos o un área de personal que a veces no está inmersa en todas las características de los comprobantes fiscales, y pudiera tener errores. Incluso en las circunstancias actuales, y a mí me parece que va a ser algo que va a ocurrir, pude haber emitido los comprobantes fiscales por los montos que ordinariamente perciben los trabajadores, porque quizás sea un procedimiento ordinario,
y al final del día les pagué una cantidad diferente, o incluso en muchos de los casos a lo mejor ni les pagué por las condiciones actuales del concepto. ¿Cómo aclaramos qué mandamos? ¿Cómo son los papeles de trabajo que se entregan, maestro? ¿Cómo hacemos este trabajo y este procedimiento? Bueno, yo creo que tenemos que principiar en casa para revisar por qué tengo yo discrepancias, sobre todo con el entero del impuesto, porque es lo que le interesa a la autoridad, más que si lo pagué correcta o incorrectamente. No va a revisar esa situación en estos momentos, sino se va a enfocar a revisar si el impuesto que está retenido es el mismo impuesto que está enterado. Y si no, y si tengo discrepancias, me va a solicitar esas diferencias. Entonces yo debo de hacer un análisis de mis CFDIs emitidos de nóminas y debo tener conciencia de que estoy en lo correcto o no. Si no estuviera en lo correcto, tendría que presentar la declaración complementaria y enterar el impuesto que debo con los recargos actualización correspondientes. En dado caso que no, que la autoridad no tenga razón, entonces meto una aclaración diciendo la discrepancia. Pero aquí, en la experiencia que yo he tenido, he encontrado algo que aún es más grave. Pues resulta que yo tengo unos comprobantes y la autoridad tiene otros que yo emití, yo cancelé y la autoridad todavía no los tiene cancelados. Okay. Entonces, es un extremo en que la autoridad me está revisando sobre información diferente en momentos diferentes. Entonces, yo cancelo un CFDI en este momento y la autoridad puede pasar un día, 3 días, un mes, 2 meses y no los clasifica como cancelados. Entonces, eso sí es alarmante y hay que hacer las aclaraciones al respecto. Pero primero, pues tengo que ordenarme en casa. Sí, que quizá incluso sea una recomendación de control interno, ¿no? Habría que estar haciendo conciliaciones periódicas de nuestros comprobantes fiscales, los que realmente tenemos en nuestros sistemas vigentes y cancelados y en cualquier otro estatus, versus los que tiene la página del SAT, que a veces tiene diferencias, pero también vale la pena decirlo, hay veces en que las deficiencias vienen desde nuestro sistema, desde el PAC, y por otros motivos que a veces son totalmente ajenos al contribuyente, pero que finalmente le perjudican porque la autoridad presume que yo estoy vendiendo más de lo real o circunstancias diferentes a las que se dan en la práctica. Pero entonces yo aporto los comprobantes fiscales, yo aporto los medios de prueba que tengo a mi alcance, Felipe, y la autoridad los rechaza porque en esos 15 días no satisfice sus presunciones, porque no cumplí con los requerimientos. Y entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué podría yo hacer si la autoridad dice, ¿sabes qué? Que a mí me parece que no subsanaste las diferencias, me parece que sí tienes el crédito fiscal que yo determiné, y como establece el mismo artículo 53B, te voy a cobrar vía procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué hace el contribuyente? ¿Qué hace el contribuyente que ya está prácticamente reducido a un problema de flujo que lo van a embargar? Ok, sí, como tal aquí, una de las situaciones, lo que más se da obviamente es atender o acudir a un medio de defensa como tal. Obviamente el que refiere el código es el Código Fiscal de la Federación, donde tenemos esta circunstancia en donde una vez interpuesto no procede como tal el embargo. En una primera instancia como tal, aunque sabemos que la autoridad en este caso es la misma que va a resolver, entonces podríamos tener una situación en la que es posible que no resuelva a nuestro favor y por otra ya sería pelearlo vía juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces son situaciones que a lo mejor valdría valorar la pena en qué medio acudir, pero lo procedente sería un medio de defensa y como comenta el maestro Llorente, si tenemos los elementos, más allá de que la autoridad no lo determina así, pues yo creo que en determinado momento va a salir favorable para el contribuyente. Ok, entonces hay cuestiones de control interno, hay cuestiones que tenemos que trabajar en el día a día de las empresas, evitar estas diferencias, porque finalmente el procedimiento del SAT es un procedimiento electrónico, es un procedimiento que hoy se aleja de la mano del hombre y se deja en buena medida en manos de algoritmos, en manos de máquinas que deciden en función de diferencias. ¿Qué recomendaría, maestro Llorente? ¿Qué recomendaría a las empresas? Porque pues estar en una situación de estas es una situación apremiante porque los plazos son muy cortos para comprobar que no tenemos diferencias.
además implican que tengamos controles debidamente establecidos. ¿Qué les recomienda a las empresas que empiecen a trabajar, que deben hacer? Y sobre todo hoy que, bueno, tenemos los espacios de tiempo para pensar, hay más tiempo para pensar que para hacer, y creo que eso es importante. ¿Qué nos recomendaría, maestro? Desde luego, ya lo mencionamos, pero es conciliar toda la información y documentación electrónica que tengo, que yo mismo emito o que me emiten terceros, mes con mes. Esto es control interno para no tener esas diferencias. Y cuando haya discrepancias, pues tratar de solventarlo y modificar lo que tenga que hacer conciliaciones mensuales, verificar también con respecto al IVA que sea sobre lo cobrado y que mis FDIs también estén totalmente respaldados. Entonces, por ahí es la recomendación más amplia que deben Muy tener. bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, Felipe, como siempre, Doctor, sus muchas gracias, como aportaciones siempre, por la siempre invitación. valiosas. Bueno, es una forma de apoyar hoy en estos esquemas de los guardos domiciliarios que tenemos. Esperamos que les haya sido de utilidad y los esperamos en una próxima emisión de este programa que trata de llevar a ustedes algunas aportaciones fiscales. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.